¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estamos? Pues mirar, en este vídeo vamos a tratar otra vez el tema de Cypress. Vamos a hacer unos pocos de test end-to-end. Algunos funcionarán porque tenemos el código realizado y los últimos tests que vamos a hacer no van a funcionar porque esto es parte de una forma de programación que se llama TDD, en la cual tú creas los tests, los lanzas, fallarán. A continuación realizarás el código en próximos vídeos, seguiremos lanzando esos tests y veremos cómo van funcionando y posteriormente ese código que has resuelto esos tests se refactoriza y deben seguir funcionando los tests correctamente. A esta forma de trabajar se le llama TDD, Test Driven Development, es decir, desarrollo conducido por test, y es muy utilizado actualmente en las empresas. Antes de empezar con los tests, que tenemos aquí a la mano izquierda unos pocos, no vamos a hacerlos todos porque no es el propósito de este curso, pero sí vamos a intentar de hacer algunas cosas bastante funcionales. O sea, vamos a hacer end-to-end, lo que quiere decir que va a estar implicado la interfaz, el backend y la base de datos, en este caso la de test. Que recordar, la base de datos de test la hemos configurado para que desde Cypress la podamos borrar antes de cada test o cuando lo necesitemos. Y se diferencia de la base de datos de desarrollo, en la que la de desarrollo no se borran los registros, siempre permanece. Entonces esa es la única diferencia y por eso el backend tiene configurado que estamos trabajando en modo test y la base de datos en modo test. El frontend no es necesario porque solo tenemos dos entornos en el frontend, una de producción y otra de desarrollo, que nos vale para atacar a la API, que es la que sí va a estar en modo test. Vale, antes de nada tenemos que instalar una serie de paquetes. Ya instalamos anteriormente Cypress, también habíamos instalado Postgres porque estamos utilizando esta base de datos y vamos a acceder a ella, y estamos en una carpeta independiente del frontend e independiente del backend. Entonces, aunque nosotros en el backend ya tenemos instalado Postgres, aquí como lo necesitamos para conectarnos, pues también vamos a instalarlo. Si vamos un momento al package.json, vemos que ya tenemos instalado en las dependencies Cypress y Postgres. Ahora vamos a pasar a instalar también TypeScript, porque eso nos va a ayudar para que nuestro código podamos utilizar TypeScript en vez de JavaScript, y esto lo haremos con npm install TypeScript, tan simple como esto. Pero también vamos a necesitar los types, es decir, el tipado que tiene Node en cuanto a TypeScript, es decir, npm install @types /node. Y por último vamos a instalar una librería que nos va a proporcionar usuarios de pega. O sea, si necesitamos crear un usuario, en vez de tener un JSON con todos los usuarios creados por nosotros, que también lo tenemos, ahora lo veremos, vamos a utilizar esta librería que nos va a crear dinámicamente un correo electrónico, un ID de usuario aleatorio, un nombre cualquiera, todo lo que necesitemos que nos pueda proporcionar la librería. Hombre, si pensamos en cosas muy específicas, a lo mejor la librería no lo tiene, pero con esto, Faker, esta librería, nosotros lo estamos instalando mal. Esto no es aquí, ¿vale? Esto no es aquí, sino en la parte de... Esto no debéis de hacerlo, pero vamos. Lo único que va a pasar es que cuando alguien se instale y ponga npm install, pues va a saber que esto es de dependencia. Lo que tenemos que hacer es aquí el save dev, porque todo esto, como son tests que se ejecutan en local, pues no necesariamente tiene que subir a producción. Instaladas estas cosas, vamos a ver si hace falta alguna cosilla más que nos sea útil. Quizás el file unload y el local storage, eso ya lo instalaremos a medida que nos vaya haciendo falta. Cuando demos la parte de reportes, subida de ficheros, etcétera, pues sí, instalaremos otras librerías. Por ahora con esto es suficiente. Quiere decir que ahora nosotros, si lanzamos nuestros tests y tenemos corriendo ya la base de datos, el backend y el frontend, le decimos que vamos a utilizar Chrome,
se nos abre y vamos a empezar por el Hello World. Vemos que funciona perfectamente. Vamos a ver el test uno a uno, lo vamos a explicar. Es un test muy sencillo que se suele hacer siempre, el cual lo único que hace es visitar la página local, o sea, la API, y esto en backend, esta API en backend, que estamos en el raíz del backend. Vamos a ver. Aquí, esperamos que estamos. Aquí tenemos un servicio que es Hello, que se ejecuta inmediatamente en la ruta raíz. Y este servicio lo único que hace es retornar un Hello World. Bueno, pues este mismo Hello World es lo que hemos dicho que nosotros necesitamos recibir. Uy, qué tío más feo. En el primer test de todos. Voy a borrar todo esto. ¿Cuál es nuestro primer test? Hello World. Ahí. Nosotros vamos a recibir. Y evidentemente el test ha pasado porque es un test muy simple que siempre se construye de la misma manera. Para los que no hayan visto los vídeos anteriores, el context, esto es un before each, quiere decir que antes de cada prueba, de cada it, que es una prueba, se ejecute esto. Vamos a ver un momento cuáles van a ser esos tests que queremos hacer, que lo tenemos en Asana, nuestro gestor de actividades. Vale, los tests van a ser el Hello World, crear un usuario, hacer un login, luego nos dedicaremos un poco aquí dentro del email. Recordar que el email tenía una comprobación en directo cuando tú estabas escribiendo, si estaba cogido ese email en la base de datos o no. Luego los roles, que ya sabemos que si enviamos un rol diferente a user, nos tiene que seguir devolviendo un rol de usuario. Después vamos a analizar todo junto, el registro y el login. Esos tests van a pasar todos y a partir de ahí la paginación de usuarios. Es un test que nosotros no tenemos hecho la parte de usuarios, solo tenemos esto. Recordar, tenemos una ruta admin que funciona a través de un login. Si dentro de si existe el token, en este caso yo no lo veo por aquí, si está. Vale, quizá esta parte está funcionando y no tenemos ni siquiera el token creado ni esa, pero me permite acceder a la parte de administrador porque no tenemos implementado, cuidado con eso. Es decir, el test funciona, pero es que no tenemos la implementación hecha del WAR en el frontend que nos impida acceder o no. Luego teníamos el registro con su formulario, sus comprobaciones, el envío, recibía el usuario ya con ID y sin password, y el login que hacía un match del email primero en la base de datos, si lo encontraba, luego encriptaba la contraseña para comprobar que la contraseña es igual a la que está escrita en la base de datos, y luego después del login devolvía un token y era ya cuestión de Angular coger ese token, guardarlo en el local storage. Creo recordar que esa parte sí la hicimos. Lo único que no tenemos es el WAR de la ruta de admin que nos impida pasar si el usuario no es administrador. Eso lo conseguimos desencriptando con una librería que tenemos en el frontend, desencriptando ese token y viendo cuál es el rol de ese usuario que nos va a permitir acceder a la ruta o no. Luego en usuarios tendremos que poner una tabla, traernos todos los usuarios o con un límite de paginación, porque esa parte la tenemos resuelta en el backend. Pero en definitiva en el frontend hemos hecho muy pocas cosas. Sí hemos avanzado bastante en el backend y por eso ahora vamos a empezar a hacer los tests end-to-end para comprobar que todo funciona normalmente. Vámonos a los tests, vamos a verlos, vamos a explicarlos. Este es un test muy sencillo, ya hemos visto que debe de contener cuando visitemos esta página, pues este contenido, este texto. Vamos a la parte de crear un usuario y aquí tengo que decir que hay varias formas de crear un usuario utilizando Cypress. Un método simple sería mandar una request sin nosotros pasar ni siquiera por el frontend. Es decir, no estamos rellenando ningún formulario, simplemente esto es como lo haría, por ejemplo, aplicaciones como Postman o alguna extensión que tenemos por ahí en el Visual Studio Code como Thunder Client, que también se dedica a hacer test de API. Es decir, que nosotros estamos creando una request
Le decimos cuál es la URL, le decimos cuáles son los datos que se van a enviar, el método es post y esto después, porque esto es asíncrono, recordar que todo lo que hagáis con el comando CI de Cypress es asíncrono, pero cosas distintas, por ejemplo, yo espero aquí una respuesta del servidor. Este CI request no es asíncrono como tal si no le metemos el den y esperamos la respuesta. Entonces, cuando se cree el usuario, recordar que siempre nos va a enviar el servidor un status code. En este caso va a ser el 201 porque se ha creado el recurso y va a tener las siguientes propiedades de vuelta: el name, el email, el rol, que va a ser siempre usuario, y un ID que desconocemos cuál va a ser. Puede ser el 1, puede ser el 1000, eso no lo podemos. Sí sabemos estos datos porque los hemos enviado y sabemos que aunque nosotros enviemos un rol aquí de bombero, torero, pastelero o administrador, siempre nos va a devolver el usuario porque es una condición que nosotros tenemos puesta en el backend para prevenir, pues eso, que alguien se pueda registrar como administrador sin autorización. Este es el test y vamos a ver si funciona. Aquí vemos, aquí está desglosado, muchas veces esto viene cerrado, pero lo podéis abrir y ver, que recibe el 201, que era la primera, el primero de los tests es status code 201 recibido. Luego tenemos una propiedad name y además tiene el valor test1. Daros cuenta que esto lo divide en dos tests. Existe una propiedad llamada name y además tiene el valor test1. Aunque nosotros en nuestra escritura del código simplemente le hemos tenido que decir que to have property name que tiene este valor. Es decir, él lo divide en dos tests. Si no tiene la propiedad name ya fallaría. Luego email test1gmail.com, aquí está. Luego el rol que vale user y por último tiene la propiedad id sin valor ninguno. Perfecto. Pues vamos a mirar ahora el test número 3, el cual ahora va a hacer un login, ¿vale? Vamos a analizar el login end-to-end y vamos a utilizar la misma metodología del CI request. Hacemos primero un registro de usuario. Recordar que teníamos una tarea que podíamos utilizar la base de datos, borrar la tabla user entity y esto lo que hace es limpiar la tabla porque no le ponemos cuál tiene que limpiar, entonces la borra entera. Partimos con la base de datos en limpio. Creamos el usuario igual que antes, con el mismo nombre, el mismo email, todo. Y ahora hacemos una visita. Esta vez sí vamos a utilizar la interfaz en el localhost 4200, la parte de login. Limpiamos el local storage por si acaso algún test anterior ha dejado ahí un token. Y ahora hacemos lo siguiente, identificamos el data test ID con este identificador y esto está en el frontend y lo vamos a ver. ¿Dónde está? En la parte de Angular, en el componente llamado login, componente login en el HTML. Vale, y a cada input le hemos dado esta propiedad con un valor para utilizarlo en los tests de Cypress. Esto es muy común usarlo porque esto no choca con ninguna otra cosa del propio componente de Angular, porque tú siempre le vas a poner data test y luego el guión ID. Lo puedes llamar data CI, guión ID, como tú quieras, pero siempre llámalo de la misma manera y haz referencia al objeto que tú estás identificando aquí. En este caso es el campo email, por eso he llamado email field. Aquí es el password y aquí es el submit. Y tengo los tres identificados porque yo voy a escribir aquí y voy a utilizar el botón para hacer clic. Entonces volvemos a nuestro test y lo que hace es identificar con el CIGET ese input, luego escribir dentro esto, luego identifica el password field, escribe la contraseña, daros cuenta que es los mismos datos que tenemos aquí para que no falle. Y luego hacemos el clic. Y después esto no recibe una respuesta. Este then no hace referencia a una respuesta porque nosotros no hemos utilizado
esta fórmula, ¿vale? Aquí sí podríamos poner una respuesta y ver qué es lo que pasa. En este caso es un clic y el then no hace referencia a ninguna respuesta. Podríamos poner aquí, pues no sé, componente, data, yo qué sé. No es una respuesta a lo que se espera aquí. Pero si después del clic vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir al local storage, vamos a invocar el getItem, que es una función del local storage, con este valor access token, y esto debe de existir, no sé qué valor va a tener. También se puede utilizar, en el caso que sea necesario, hay veces que he visto por aquí un wait, pues 3000, por ejemplo. Imaginaros que el servidor tarda más de la cuenta y nosotros pues no le hemos puesto eso y resulta que va a comprobar rápidamente, inmediatamente después del clic, el local storage y esto no va a estar todavía. Entonces, en ese caso, si veis que esto falla o que estáis haciendo los tests automáticos ya en otra rama con la base de datos en otro sitio y puede ser que tarde más, que sepáis que es debido a eso. Ese test es un test que nosotros llamamos test positivo o sweetly test, como le dicen en inglés, los dulce test, porque estamos comprobando que no falla. Claro, si nosotros registramos un usuario con esto y con esta contraseña y le decimos que se loguee con eso y con esa contraseña, es imposible que ese test vaya a fallar, a no ser que nos equivoquemos aquí y pongamos en vez de access token pues JSON Web Token u otra cosa, pero estos son test dulces, que se llama. Pero tenemos como buenos programadores que hacer test también, pues que pueden fallar, ¿no? Y esperar cuál es la respuesta del servidor cuando un test falla. Entonces aquí estamos haciendo, borramos la base de datos en este otro test y vamos a hacer lo siguiente. Primero hacemos el registro. Aquí no estamos utilizando la interfaz, esto es otra manera de hacerlo. Estamos utilizando exactamente lo mismo que aquí, directamente, sin la interfaz, como lo haría Postman. Y este también es un sweetly test. Y aquí sí, como estamos utilizando el request, dentro del primer then, después del registro, metemos el login. Y después del login tenemos otro then que recibe la respuesta. Y esta respuesta, pues nos va a devolver un 201, un local storage item access token. Esto que ponemos aquí, expect response status to equal 201, no podría ponerse en este tipo de test. Porque nosotros no tenemos aquí una respuesta, no estamos controlando la request. Nosotros estamos simplemente actuando a través de Angular y no tenemos acceso a esa request. Eso es internamente la interfaz que está arrancada con Angular, hace un servicio, llama internamente a ese endpoint. Pero nosotros no tenemos acceso a ese servicio de Angular desde aquí. Entonces no podríamos poner aquí esto porque esto fallaría, aunque nosotros le pongamos aquí res. Que nosotros pongamos aquí esto, res, porque, bueno, aquí sí se podría hacer, perdón, que no es este el sitio que yo, sino aquí. Después del clic, esto de aquí no es una respuesta. Esto de aquí no es una respuesta del endpoint, es una respuesta del clic. Lo que te va a devolver como mucho va a ser un evento del clic. Entonces, esto no lo hagáis, porque ya os digo, os va a fallar. Para hacer eso, utilizamos la otra fórmula, que es la de, en vez de utilizar la interfaz, que ya no sería un test end-to-end, sino que sería un test de API, de la API, que es esta otra fórmula, en la cual hacemos primero el registro, luego hacemos el login dentro del then anidado y aquí obtenemos la respuesta del login. Y aquí sí podemos, en esa respuesta, es una respuesta de tipo HTTP, pues preguntar por el status code. También podemos mirar el local storage, eso lo podemos hacer en ambas porque eso pertenece al navegador y nosotros tenemos acceso al navegador directo. Y también vamos a utilizar lo que hemos hecho aquí, ha sido como Angular se encarga de grabar el token desde la aplicación
en el local storage y ahora no estamos utilizando Angular porque estamos a través de una request, como si estuviéramos en Postman. Pues cuando recibimos la respuesta, necesitamos que esa respuesta, el cuerpo de ella, vaya a grabarse en el local storage. Estamos aquí haciendo lo que haría Angular por nosotros. Y entonces sí, vamos a ir a invocar el local storage inmediatamente para ver si lo ha hecho. Si nosotros no recibimos la respuesta correcta por aquí o no se recibe por cualquier tema, entonces este test fallaría. Aquí hemos visto varias cosas, varias formas de hacer un test con request o un test utilizando la interfaz. Y aquí volvemos a hacer el test con request en las dos partes, en el registro y en el login. Que ya os digo, esto no sería un test end-to-end, solo lo he incluido aquí para que veáis las diferentes formas en las que se pueden hacer los tests de una aplicación. Vamos al test número 3 y como vemos, aquí está utilizando, lo habéis visto, ¿no? Y podemos abrirlo y ver exactamente paso a paso, borra la base de datos, obtiene unos objetos, luego hace una request, la crea en esta URL, visita la página del login, luego coge el input del usuario, escribe ese texto, después coge el input del password, escribe la contraseña, después coge el submit button, hace el clic. Es que esto es maravilloso porque tú te puedes parar donde tú quieras y es como si hiciera una fotografía snapshot en cada paso. Luego hace el clic, luego hace el URAC, luego invoca el get item, expected que esto exista y esto es una maravilla, una maravilla. Y en el otro test, pues simplemente hace un request del crear el usuario, del create y otro del login. Espera un 201, luego hace el wrap, el invoke y ahí está. Perfecto.